En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Bien, Fernando, este conflicto pues es del siglo XIX, ¿no? De la famosa guerra del Pacífico en que Bolivia salió con Perú en contra de Chile y que Chile pues los derrotó a los dos, y obviamente en ese conflicto pues los que hemos revisado un poco la historia recordamos pues Bolivia perdió toda la región de Antofagasta y Perú perdió toda la región de Arica, ¿no? Todo ese territorio fue incorporado por Chile, pues que fue el vencedor de la guerra, y luego eso se firmó el acuerdo de limítrofe, que se selló con el acuerdo de 1904. Desde aquella ocasión Bolivia no ha querido aceptar su derrota, e incluso hay un hecho interesantísimo: Bolivia tiene incorporado dentro de su constitución el derecho al mar. Ellos incorporan su área marítima como parte del territorio nacional. Es decir, ellos no renuncian a aceptar algo que fue un tratado. O sea, no renuncian y no reconocen, porque sin lugar a duda, de parte de Chile también ha habido una falla, de que realmente cada mandatario que ha asumido el poder ha prometido tratar de conversar con Bolivia. Bueno, espérate, yo sigo un poco muy de cerca el caso y lo he revisado en algunas partes. Y Chile siempre ha tenido una actitud de darle, empezando porque Chile le da derecho a salida, le da paso a todo su comercio, es decir, ellos tienen derecho de uso de los puertos chilenos, realmente sin pagar ningún valor, y uso del ferrocarril, de la carretera para transportar su mercadería. Eso sí le ha dado Chile toda esa facilidad. E inclusive en la época de Pinochet llegó a un acuerdo formal con Banzer de darle un pedazo, una franja de su territorio al norte, pero colindando con el Perú. Lo que pasa es que esos territorios fueron del Perú y Perú se negó a aceptar aquello. Pero lo que Bolivia exige, algo que Chile no lo va a aceptar, ni ningún estado lo va a aceptar, es que Chile se parte en dos. Ellos quieren salir por la región de Antofagasta, que es prácticamente la mitad del territorio, y imposible. Chile quedaría dividido. El único país dividido en el mundo es Palestina, porque los israelitas lo tienen así, pero de ahí nadie va a aceptar, y Chile no lo va a aceptar. Entonces, yo pienso que la estrategia de Bolivia está errada, y en cierta medida los gobiernos bolivianos han venido negociando con Chile, son facilidades en el transporte, en el tránsito, en el acceso a su actividad comercial, y Chile se las ha dado y se las ha concedido. Sí, se las ha concedido, porque sin lugar a duda la guerra que perdió Bolivia, aunque Bolivia no tenía nada que ver con la guerra, simplemente por ser aliado del Perú, se metió y salió más trasquilado, como dicen vulgarmente. Entonces, el caso de Chile es que realmente, como yo decía al principio, es que le ha prometido, cada mandatario ha prometido. Es más, como tú estás diciendo, en 1975, el general Augusto Pinochet prometió crearle una franja para que realmente Bolivia... Entonces, lo ha venido alimentando a Bolivia, porque realmente creándole un derecho que en definitiva no existe, porque el protocolo fue cerrado con la guerra. Entonces, naturalmente, Chile ha venido apelando, hasta cierto punto. Yo considero esto, Enrique, y es mi punto de vista, no sé si lo compartamos, es prácticamente casi como el caso nuestro, Río de Janeiro, que cada político que estaba en decadencia en su gobierno se acordaba del programa limítrofe y lo sacaba a relucir, antes que finalmente aceptamos que esa era la realidad, ya habíamos perdido esos territorios y arraigábamos a la gente, sin lugar a dudas. Y te cuento porque en una oportunidad en ese año yo estuve con Julio haciendo programas en Atalaya, y entonces avivamos a la gente, porque realmente el fervor cívico se despierta cuando un mandatario dice: nosotros tenemos derecho. Estos derechos realmente ya quedaron sellados con los tratados. ¿Y qué logramos al fin?
¿Qué logramos al fin? Muchos consideran de que Magua fue un traidor, todas esas cuestiones, pero no olvidamos ese problema porque comprometía, y este programa es económico y debe reconocerse que cada guerra tiene un alto costo. Claro, claro. Es decir, el gasto bélico que ha mantenido el país, que mantenía el país, ahora es por otras razones. Por supuesto, es otro tipo de conflictos. No son conflictos internacionales. Es por lo que le pasó a Bolivia. Bolivia en la época de la guerra con el Perú, prácticamente, estamos hablando de 1800 y pico, Enrique, donde prácticamente los pertrechos militares o las bases militares, tanto de Perú como de Bolivia, eran sumamente diferentes, e inclusive el mismo Chile, sino que en esa época, bueno, naturalmente, Chile tenía buena estrategia militar, y eso sigue siendo una de las características de Chile que lo distingue de los demás países, que pudo superar, pero porque realmente en el caso de Bolivia, que estamos comentando en este momento, era que no podía él entrar como testigos ni vigilante realmente de la guerra entre Perú y Bolivia y Chile, de la cual naturalmente se entró en un conflicto donde salió perdiendo. Hoy, lamentablemente para Bolivia y para su presidente, que realmente es socialista del siglo XXI, esto ya es el acabose, porque haber firmado 12 delegados contra 3 realmente es una mayoría. A ver, ¿no? que en realidad eran 15 los miembros del tribunal, pero habían 2 vocales ad hoc, que eran el tribunal se compone realmente de 13. Lo que pasa es que para la resolución de este conflicto se acordó que en el tribunal participara un abogado puesto por Chile y un abogado puesto por Bolivia. Prácticamente el chileno iba a votar por Chile y el boliviano iba. Entonces, en realidad, serían 13 nomás los que votaron, porque de los 3 votos que tuvo Bolivia, 1 era del boliviano, entonces solamente tuvo 2. 2 de apoyo. 2 de apoyo. 2 de apoyo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Porque nosotros aquí analizamos este tipo que históricamente tiene muchísimo que hablarse históricamente, pero la importancia económica del conflicto, la importancia de querer salir Bolivia al mar. Tú sabes que realmente la vía marítima es la por donde se transporta mercadería. Pero mira Fernando, esos problemas son superables. En Europa, ¿cuántos países mediterráneos no hay? ¿Cuántos países enclaustrados? No todos los países europeos tienen salida al mar, pero con buenos acuerdos, con buenas negociaciones. Paraguay no tiene salida al mar. Ah, por supuesto, sí. Pero ella tiene un acuerdo con Uruguay, con Argentina, y sale por el Río de la Plata. Sus barcazas, yo he estado en el puerto en Asunción, ¿no? Un ancho río como el río Guaya. Ahí ellos tienen sus aduanas, ahí tienen su puerto, y salen grandes barcazas, unas remolques, unas barcazas, que salen con sus productos y traen su mercadería, que acoderan en los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, y a través de buenos acuerdos no se han hecho problemas. Entonces hay formas de solución, pero si tú vas conflicteando, claro, vos vas a insultar, vas a agredir. Entonces yo entiendo que Chile ahorita le va a apretar las tuercas a Bolivia. Sin lugar a dudas, no le va. Entonces ellos tienen que más bien cambiar de estrategia, ya aceptar que eso lo perdieron, que eso no es de ellos. Además, la población de Antofagasta, una población de hace más de cerca de 150 años, más cerca de 140 y pico de años. Son 3, 4 generaciones que se sienten chilenas. Yo veía ayer el día miércoles la transmisión la transmisión de la televisión chilena. Claro, sí, claro. En Antofagasta, las calles de Antofagasta, la población de Antofagasta con la bandera chilena celebraba, claro, porque esa población ya se siente chilena. Además, quiere la gente ya no estar metido en más conflicto, porque eso crea una especie de zozobra e inseguridad. Claro. Y eso es lo que ha pasado en este conflicto, que prácticamente ya ha terminado, porque para mí y para ti, yo no sé, para la teleaudiencia, sin lugar a dudas, este conflicto ya se puso fin con la decisión. Con un agravante, que quien llevó el conflicto a la Corte Penal Internacional fue Bolivia. Bolivia. Es decir, una pésima estrategia de Evo Morales. Quiso azuzar a su pueblo, quiso mantener. Por 5 años que ha durado el juicio, él ha estado alentando ese patrioterismo y ese apoyo político hacia su gestión. Que lo tiene de capa caída, por supuesto, porque ya en toda América los socialistas del siglo XXI prácticamente ya están de bajada. Ya no están siendo considerados como un partido de gobierno que trabaja por el pueblo. En este momento, Bolivia, en el caso de este señor Morales, sin lugar a duda, no es que ha ganado con la celebración de este conflicto. Lo que ha hecho es simple y llanamente retroceder a Bolivia en las aspiraciones de seguir trabajando su pueblo para seguir progresando. Y queriendo él justificar su soberbia y su prepotencia,
Ahora dice que ya no va a usar los puertos chilenos, sino que va a hablar con Brasil. Es una travesía muy larga del territorio boliviano. Chile es una franjita pequeñita. Es decir, es una soberbia de no más bien aceptar su error, su mal planteamiento. Si él hubiera seguido el statu quo como estaba, dejaba las cosas como estaba, y seguía utilizando los puertos chilenos y negociando siempre con Chile mejores ventajas y mejores beneficios a su tráfico, a su tránsito. Porque Chile sí le ha dado facilidades para conversar. Toda la vida ha tratado de conversar para que realmente haya una salida pacífica. Y ha dicho el gobierno chileno que siguen dispuestos a seguirles dando las facilidades. Pero, caramba, no vas a venir a exigirme algo a lo que no tienes derecho, que ha sido ratificado por una corte a la que tú acudiste. Así es. A la que tú acudiste. Tú buscaste ese tribunal y este tribunal te ha dicho, no tiene razón, señor, ya no tiene derecho a reclamar. No. Entonces, y viene con soberbia y prepotencia y ofenden al pueblo chileno, ofenden a los gobernantes chilenos. Entonces los otros, pues, serán de la vista gorda y no aliviarán sus medidas. Sí, claro, y este conflicto que ya se termina prácticamente, se termina en la parte jurídica. La única forma que lo puede resolver es jurídicamente. Seguirán conversando sin lugar a duda para ver qué consiguen. Habrá cambio de gobierno, supone que estamos cerca ya del cambio de gobierno de Morales. Eso va a ser un nuevo enfoque de un nuevo presidente que quiere solucionar el problema, pero no por la vía en la que realmente lo metió Evo Morales, ¿no? Ahí tendrán que llegar. Para mí la solución tiene que haber ya una clase política que honesta y sinceramente le diga al pueblo boliviano, ¿sabe qué? Ya esto lo perdimos, esto ya está sacramentado, esto ya se acabó, vamos a negociar salidas al océano para efectos de las actividades comerciales. Pues es que naturalmente eso deja su rédito porque prácticamente es alimentar el comercio a base de la confianza que se tiene. Una buena relación comercial con su vecino, claro, es decir, incrementa la actividad comercial y la economía de ambos países. Y yo cité el caso de Perú con Ecuador. A la final llegamos a un acuerdo que no nos hemos sentido lesionados porque sabemos que realmente se perdió una guerra y el comercio entre el Ecuador y el Perú se ha incrementado notoriamente. Aparte de que la droga también que es uno de los factores que también cruza la frontera, todas esas cuestiones, aunque no por la vía legal. Pero sin embargo, para nosotros es mejor. Mírate que haya habido acuerdos de alimentar mucho la frontera viva que se llaman, tanto de Perú como Ecuador, donde el comercio es esencialmente... Es intenso el comercio. Ya claro. Porque ya se superaron esos problemas y ya nos resignamos a que eso no lo íbamos a recuperar. La única forma de recuperarla por la vía bélica. Y eso tenía un costo altísimo. Además, en el mundo entero, Enrique, en el mundo entero ya las fronteras no existen. En Europa no hay fronteras. Cada día desaparecen las fronteras con las comunicaciones, con el internet. Tú coges un tren y te vas de un país a otro y no pasa nada. Es lo que tienen que hacer los bolivianos. Pues eso significa un adelanto prácticamente. Pero la soberbia y la prepotencia y que no aceptar el error que cometió de haber llevado ese planteamiento a la Corte y querer seguir engañando al pueblo boliviano para plantearse su reelección. Pero bien, veamos qué es lo que pasa. Correcto. Bien, entonces damos por terminado este capítulo. Está en la parte económica, la corrupción también está en la parte moral, en la parte legal. Es decir, es corrupción haber creado una serie de organismos y unos mecanismos legales para tapar y encubrir a los que robaron. Eso también es corrupción. El haber creado mecanismos legales para encubrir, para crear organismos y dejar enquistado a gente que les cubra las espaldas y les tape a aquellos que se robaron. Eso también es corrupción. Entonces, ¿cómo va a ser la lucha anticorrupción de este organismo policial? Policía la destinarán a perseguir a la microcorrupción, a la corrupción de bajo talante y con eso tratar de desviar la atención y demostrarnos que han capturado a pececitos pequeños, como se dice en el argot popular. Y eso se está viendo de muestra porque no hasta ahora...
Bien, Fernando, el día de ayer el ministro de Finanzas nos sorprendió en una rueda de prensa anunciando realmente una situación preocupante para el cierre del año del presupuesto nacional. Pese a la ley de reactivación que mandó el gobierno, a la eliminación del subsidio a los combustibles, habló de cubrir un déficit realmente elevado, y lo que me sorprendió es que se vuelve a recurrir a la preventa petrolera, una negociación que no es nada aconsejable, pero yo entiendo que eso se debe a que posiblemente no hay quien dé crédito al país. No hay quien quiera, sí, porque recurrir a la preventa en una circunstancia en que el petróleo está subiendo, van a vender, el comprador lo va a fijar el precio de hoy día. Sin lugar a dudas, claro. No, sí. Pero estamos viendo que hay una tendencia al alza, que está arriba de los $75 ya el precio internacional, entonces, y que puede seguir subiendo. Entonces, prevender el petróleo, claro, tampoco no es que está mal el precio, pero ¿cuál será la angustia y la necesidad? ¿Cuál será la situación que no pueden acudir al crédito? Pero lo que me preocupa también, aunque el ministro dice, pero las cifras lo demuestran todo lo contrario, que no se ha reducido el gasto. El problema es que nosotros sabemos, Fernando, en un presupuesto nos enseñaron en la más elemental de las clases de contabilidad y de economía, que el presupuesto se compone de dos elementos, por un lado los ingresos y por otro lado los egresos. Y tú tienes que equilibrarlos. Puedes subir los ingresos, pero si no bajas los egresos... No es economista, simplemente es aritmético, sumar y restar. Sumar y restar. Claro. Entonces, se están haciendo esfuerzos por incrementar los ingresos. Al momento que se reduce el subsidio, se elimina el gasto del subsidio. Pero el gasto público no se reduce, eso es lo preocupante. Eso es lo que la gente critica, ¿no? Realmente en el fondo también se alaba las buenas intenciones del gobierno a través de estos jóvenes economistas realmente dinámicos, pero el programa de reactivación ya le va dejando sus réditos y estiman ellos calcular un ingreso de $700 millones, que no está mal para la economía escuálida en la cual estamos. A ver, los $700 millones se componían de 600 millones era por la eliminación de las penalidades, esa ley que... Por supuesto. Ya. Y los 120 millones era por la eliminación del subsidio. Sí, pero dijo el ministro hoy en la mañana que apenas de la eliminación del subsidio se han recuperado alrededor de 40 millones, nada más. Sí, y eso es una de las cosas que no tenía, pues, debe haberla sabido él, porque nosotros aquí en los comentarios que hacemos cada semana debería tomarse una previsión, porque la astucia popular, Enrique, que si yo tengo un carro que realmente a mí tengo que usar gasolina súper, tengo que buscar el mecanismo. Es más, una compañía ya está cambiando el sistema de utilizar gasolina, porque sin lugar a duda también los afecta a ellos. Están buscando es realmente el mecanismo para que se adapte a la gasolina eco, que es la más barata. Entonces, el gobierno sigue siendo... Además, una cosa curiosa que me ha saltado aquí, me ha llamado la atención, son 10 años que el gobierno viene manteniendo déficit tras déficit. ¿A dónde estuvo tan alto el petróleo en el caso del economista Correa, que nunca pudo terminar? Bueno, eso ya sabemos que fue una irresponsabilidad, pero vamos a este gobierno que ha ofrecido... Sigue manteniendo el déficit, es decir, lo sigue incrementando. El problema es que no baja el gasto público, no baja el gasto público. Exactamente, esa es la parte que realmente estrangula la economía, porque el Ecuador puede inclusive, para tapar el déficit, es acudir al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario? ¿Por qué no recurre al Fondo Monetario? Porque le va a obligar a tomar medidas más antipopulares para poder cubrir el déficit. Además, hay pago de la deuda. A ver, el Fondo Monetario no te impone ninguna condición. El Fondo Monetario lo que te dice, como un banco prestamista, te dice, a ver, señor, ¿usted dónde me va a pagar? ¿Y cómo va a pagar? Presénteme sus cuentas. Y obviamente las cuentas no son claras. Entonces, el Estado no va a poder demostrar. Entonces, elemental, cualquier funcionario del fondo le va a decir, pero usted tiene este nivel de gasto y este nivel de ingreso, esto tiene que equipararlo. Entonces, a ver, o usted va a incrementar el ingreso, ¿de qué forma? Más impuestos. Lo otro es, tiene que reducir el gasto, tiene que eliminar... Que es la parte más difícil para el gobierno. Entonces, el fondo no te impone jamás las medidas. Tú tienes que plantearla. El fondo lo que te exige es que presentes
un programa y un presupuesto que sea equilibrado. Y por eso es lo que no quieren recurrir al fondo, pero quieren buscar préstamos. Pero resulta que ya no hay quien le preste, entonces no le queda otra que acudir a la preventa petrolera. Hay un aspecto que realmente llama a la reflexión, el hecho de que por qué el Ecuador no está siendo sujeto de crédito, y si realmente emite bonos son a un precio sumamente elevado. Pero por el trasfondo, riesgo país. Por el trasfondo, porque el riesgo país, el Ecuador todavía está considerado como inseguro. Claro. Un país poco atractivo para invertir. Entonces, eso hace que la economía no se destape. El ministro mismo inclusive dijo que la economía no ha despegado todavía, producto del impacto de la aplicación de las nuevas tarifas de gasolina. Eso lo resaltó él. Pero ¿hasta cuándo va a tener? Ya lo vamos a acabar el 2018. Y ya solamente le quedarían 2 años al próximo gobierno, al gobierno actual, para poder terminar. Pero yo no creo que va a terminar equilibrado totalmente, porque realmente cada año él tiene que recurrir, como dijo el ministro, y tú lo escuchaste también, de que tiene que por obligación acudir a los prestamistas para poder equilibrar el parte de pago, porque ya viene diciembre, que es el 13º. Claro, de gastos fuertes del gobierno. Pero porque realmente la burocracia también es alta. Tiene que pagar a los burócratas y tiene que pagar la amortización de la deuda. Entonces, es fuerte impacto que va a tener el gobierno al terminar este año 2018. Esperemos realmente que no sea cierto. Ahora, ha tratado de convencer a 3 empresas o 4 empresas para que puedan detectar. ¿Sí has oído eso? Bueno, esa fue la promesa de campaña de Correa, que ha contratado a través de Naciones Unidas a las empresas para fiscalizar 5 contratos. Pero son 5 contratos que se van a fiscalizar. Pero esa fiscalización recién irá arrojando cuál fue el monto de la pérdida y todo. Pero el recuperar ese dinero no está a corto plazo. El asunto es emergente. ¿Cómo se cubre el presupuesto de aquí? Que el Poder Judicial sigue siendo muy malo en este gobierno y en los anteriores también peor. Es decir, ningún inversionista va a venir simplemente con 500, 300, 400, 1.000 millones. Esas esperanzas que para mí son ilusiones, la que a veces lo escucho al ministro Campana decir que ya hay inversionistas que están interesados en la refinería del Aromo. Pero para mí que eso es una cuestión de lo que vulgarmente se conoce en el pueblo, un cuento, porque eso no sirve para nada, para volver. Es un terreno relleno. Sí, relleno. Entonces le están dando una opción para que ellos puedan construir las viviendas, las famosas viviendas que tiene prometido el gobierno de Lenin para el pueblo. Pero mientras tanto, ¿a dónde va a ir a parar toda esta economía mal manejada, porque yo creo que la economía está mal manejada en el sentido de que simple y llanamente hasta ahora ha adoptado postura con miras a recuperar dinero, pero no se da en la realidad, en el supuesto caso que se den de esta comisión nombrada por la ONU para poder detectar las irregularidades. ¿Cómo se va a recaudar el dinero? Claro, recién las Naciones Unidas lo que ha hecho es simplemente contratar empresas serias, supuestamente internacionales, imparciales, para que se dé un carácter de imparcialidad, pero lo único que va a hacer es revisar y fiscalizar la ejecución de esas obras, a ver qué fallas tienen en el aspecto técnico y en el aspecto económico, si es que realmente lo que se ha hecho vale lo que se ha pagado. Pero eso va a tomar su tiempo a que estas empresas entreguen ese informe, pero esa plata no se va a recuperar inmediatamente, y la preocupación del gobierno es de aquí a diciembre, que necesita alrededor de 3.000 millones de dólares que tiene de déficit. Eso es difícil, para mí es un poquito difícil el hecho de que realmente no es imposible, pero está muy lejos de que realmente las empresas que vienen aquí podrán irse, así como vino el informe, pero el caso de Gabela hizo el informe y se fue. Y le dejó ahí prácticamente el problema a los ecuatorianos. Lo mismo va a pasar con los de la ONU. Yo detecto realmente las irregularidades, vamos a decir las eléctricas, pero le va a entregar al gobierno. No es que nomás son 5 contratos específicos que están señalados. ¿Cuáles son? Señalados, pero le va a entregar sobre el informe sobre eso. Esto es lo que hay. Se han robado aquí, en otras palabras, se han robado 200, 300 millones. Bueno, verán ustedes cómo lo recargan, porque el mecanismo ya pasa a ser legal, ¿no es cierto? Claro.
Lo único que va a dar eso es un sustento para llevar las acciones legales, pero como te decía, eso es a largo plazo. A corto plazo, la iliquidez del gobierno de aquí a fin de año, que tiene que cubrir el presupuesto con un déficit de más de $3.000 millones, y al no tener esa recuperación de su dinero, al no poner más ingresos impositivos, al no tener capacidad de colocación de créditos, lo único que lo está salvando un poquito es la subida del precio del petróleo, pero aún así el déficit va a ser de alrededor de 3.000 millones. Entonces no le queda otra que recurrir a la preventa. Y eso significaría endeudarlo mucho más. No, pues es grave la preventa porque tú vas a aprender a un precio y no sabes si la tendencia ahorita que está al alza va a haber Esperemos que realmente se dé ese efecto que se dio en el gobierno de Correa, que el petróleo llegó hasta $100. No creo. Y es un poquito difícil, por supuesto, pero ya no estamos en época de conflictos internacionales que demandaban mayores cantidades de petróleo. Pero hoy la economía del mundo prácticamente está un poco parada, inclusive la de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador? Para buena hora, sin lugar a duda, el precio le va a estar beneficiando en cierta forma. Pero ¿hasta cuándo le va a beneficiar? ¿Y cómo puede utilizar prácticamente los recursos que le van a generar ese incremento en el precio del petróleo? Muchos han hablado de un fondo que se cree para eventualidades. El gobierno está lleno de eventualidades. Ahorita no hay como crear fondos porque están tapando huecos, están cubriendo lo que va entrando es para cubrir las deudas. Es una carga terrible el hecho de que el seguro social, el gobierno se comprometió a presupuestarlo en el 2019, que también es un... Tienen que ir al presupuesto, ya está. Los famosos CDR, los famosos papeles, eso de la deuda, al Banco Central, que también el gobierno se comprometió a pagarlo. Es decir, no solamente hay otros que cubrirlo, sino esto que el gobierno se ha comprometido a cubrirlo. O sea, no es una cosa... Y hay un rubro que no está apareciendo en el presupuesto, que son la deuda pendiente con los contratistas, que no facturan, porque el momento que el contratista factura, el SRI le exige el pago del impuesto anticipado. Entonces no facturan, pero están las obras inconclusas, y eso no está cuantificado todavía. Y el fantasma de Chevron que le sigue haciendo sombra al gobierno porque tiene que pagar este año una cuota de indemnización. Bueno, esperemos ver, todavía no está finiquitado. Por supuesto. Bien, realmente... Entonces la situación del presupuesto es preocupante, pero vamos a ver cómo hace el ministro de Finanzas para resolver. Por supuesto, recordamos a toda teleaudiencia, sin lugar a duda, que estamos siendo transmitidos por todas las redes sociales, entiéndase, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí pueden ustedes hacer sus comentarios, sus críticas, para realmente considerarlas aquí en un programa. Es un programa libre totalmente abierto, en la cual cada uno puede hacer su comentario y decir nuestra crítica. Sin lugar, vamos a esperar que se dé eso para pasar al tercer dato, ¿no es cierto? Por este gobierno para recuperar el dinero y total nada. Y yo también creo, aunque avisó positivamente como ciudadano ecuatoriano, que realmente se dé efectivamente, que se trate de detectar a los anticorruptos, pero recaudar el dinero es lo que a la gente le hace falta, porque el gobierno tiene un enorme déficit, que estamos comentando no hace mucho, para cubrir parte de sus deudas, tanto internas como externas. Si no lo tiene, sin lugar a duda, va a haber un problema, es decir, va a ser una burocracia más, que es la que nosotros estamos hablando, de que la parte burocrática, el mismo Fondo Monetario Internacional no lo va a aceptar si es que el gobierno quiere acercarse para poder negociar parte de la deuda. En el caso de Argentina, por supuesto, Macri prometió, porque las promesas de él son radicales, pero aquí no lo oímos al presidente hablar así. Simple y llanamente se le ha ocurrido a Mario Palapomo crear una policía anticorrupción. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es el reglamento? Eso digo yo, porque la policía tiene una ley específica y tiene funciones específicas. Está bien que la corrupción es una expresión genérica. ¿Cómo va a luchar? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a ser la actuación de la policía? ¿Cuál va a ser el rol de la policía dentro de este mecanismo? Eso es una de las incógnitas que realmente se plantean en la creación de esta policía, cómo va a funcionar y qué beneficios el Ecuador espera. Ahora, no podemos dejar a un lado de que lo detectado por la policía anticorrupción, ¿a dónde va a ir? Va a ir a parar a los juzgados de policía o a los juzgados penales. Entonces,
¿Cómo van a ser tratadas si sabemos que realmente aquí en este país la justicia no trabaja para poder conseguir algo positivo para el gobierno? Ya hemos visto muchos casos. Es que toda acción policial tiene que ser reportada mediante un parte para que vayan los jueces competentes. Y eso realmente el camino sigue a los jueces. Entonces ahí podría estancarse. Porque ¿qué es lo que está pasando con la gente que actualmente está presa? Están presas esperando simple y llanamente un perdón. Están esperando que recurra al 50% del plazo, del tiempo en que ha estado preso. Pero el Ecuador se va a seguir siendo vilipendiado por estos corruptos que realmente se llevaron miles de millones de dólares y no responden ante nada. 5 años, 6 años, creo que ya Glass tiene 1 año, ya le quedan 5 años, y yo pienso que realmente por buena conducta... Por buena conducta saldrán los 3. Los 3, y nosotros, puchica, el país se queda prácticamente comprometido. Pero es que, Fernando, la corrupción no solamente está en la parte económica, la corrupción también está en la parte moral, en la parte legal. Es decir, es corrupción haber creado una serie de organismos y unos mecanismos legales para tapar y encubrir a los que robaron. Eso también es corrupción. El haber creado mecanismos legales para encubrir, para crear organismos y dejar enquistado a gente que les cubra las espaldas y les tape a aquellos que se robaron. Eso también es corrupción. Entonces, ¿cómo va a ser la lucha anticorrupción de este organismo policial? ¿O será que solamente la policía la destinarán a perseguir a la microcorrupción, a la corrupción de bajo talante y con eso tratar de desviar la atención y demostrarnos que han capturado a pececitos pequeños, como se dice en el argot popular? Y eso se está viendo de muestra, porque hasta ahora, de lo que tengo uso de razón, han cogido a los verdaderos capos que trafican la droga. Han cogido a las personas que la transportan, a las personas que realmente consumen. Eso ha sido toda la aprehensión, el combate a la corrupción, al consumo de droga. Pero nunca el gobierno ha conseguido de que fulano de tal gran... A los capos grandes. Capos grandes, así como por ejemplo en el caso de México, Chapo Guzmán, en el caso de Colombia, el que lo mataron también, el famoso Escobar. Y tantos que han, sin lugar a dudas, pagado con su vida en Colombia, porque la ley es exigente. Entonces el Ecuador aquí, con esta policía que se ha creado, no sabemos realmente, porque simplemente esto es un comentario de las proyecciones que tiene el gobierno, hacer o ufanarse de ser creativo para poder combatirla. A mí me parece que teóricamente eso podría estar bien, pero en la práctica vamos a ver. Por eso es que la sociedad se va descomponiendo de tal forma que los ladrones de poca monta son los que pagan los platos rotos. A eso le ponen grilletes, los cogen y le presentan en fragancia. Esos son los que cogen, a pesar de que también la parte judicial los afloja después de 4 o 5 días. Entonces, es una de las cosas que no confiar en el Poder Judicial, porque si esto llegara a dar resultados por su aplicación, veamos qué tan mano dura es el Ministerio de Gobierno para poder sancionar y ejecutar la sentencia. Bien, esperemos en todo caso, todo lo que se haga para perseguir la corrupción es bueno, pero tiene que hacerse por las vías y los mecanismos correctos para llegar a un resultado feliz. Ojalá, Enrique, se dé sin lugar a duda para el beneficio de todos, que se siente un precedente. Porque el pueblo ecuatoriano ya está cansado y quiere ver algún castigo. Estamos cansados de ver, inclusive estamos a pocos meses de las elecciones, y no vemos absolutamente conciencia de la gente para seleccionar a un candidato. Eso es una cosa bastante delicada. Yo no sé si realmente el pueblo puede seguir soportando, y se lo hace, como se dice vulgarmente, ellos son dueños de su propia suerte. Bien, con esto nos despedimos, Fernando, y agradeciendo a nuestros escuchas y televidentes y haciéndole constar que estamos en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, en el programa Madre Libertad, en la sección Economía en Libertad. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí nos pueden enviar todos los comentarios que ustedes deseen hacerlo. Nos daría mucho gusto saber que este programa se está siendo escuchado por la gente, para que tenga conciencia de lo que actualmente sí hacemos crítica a favor del bienestar del presente y del futuro del país. Muchas gracias, buenas noches. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa
que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.